Sergio Prudencio, músico y compositor boliviano, está con nosotros esta mañana y le agradecemos mucho, Sergio. Al contrario, Diego, un placer estar aquí en Piedra, Papel y Tinta siempre. Gracias. No, gracias por llegar hasta la montaña esta mañana. Sergio, estamos en un mundo tan loco, lo hablábamos, escuchábamos a otra gran escritora como es Isabel Allende. ¿Qué le produce este momento, Sergio, en el que el mundo está entrando, parece, en un ritmo acelerado rumbo al abismo? Mucha zozobra, mucha angustia, mucha impotencia. Creo que son tres definiciones que me brotan en este momento a partir de la pregunta que me haces, porque efectivamente lo que más nos desconcierta es la impunidad con la que acontecen atrocidades en el mundo actual como no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial seguramente, aunque hemos visto algunos, ¿no? La situación en Gaza, la situación de los migrantes, nuestros hermanos latinoamericanos, pero también los africanos en Europa, etcétera, que están siendo verdaderamente perseguidos como una subcategoría de la vida, y sin que haya poder humano, ni siquiera los organismos internacionales que puedan detener en parte o en definitiva situaciones como esas, contrarias a un mundo teóricamente civilizado donde los valores de la democracia prevalecen, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Muy, muy angustiante. No sé el horizonte al que nos lleva toda esta situación, Diego. No sé si ha estado siguiendo, por ejemplo, la sesión de Naciones Unidas. Sí. Sin lugar a dudas, el tema Gaza ocupa la centralidad. Tardaron muchos años y décadas para que este tema esté en la agenda y tuvieron que pasar muchas atrocidades, un genocidio que se está llevando a cabo ahora. Efectivamente, y aunque está en la agenda de Naciones Unidas, no tiene ningún efecto a los fines de detener esta barbaridad. Minuto que pasa es minuto que se cobra vidas de inocentes, de niños, que se destroza una infraestructura básica de un pueblo que la ha construido y que se la merece en su propio territorio. Tenemos que pasar de las proclamas, de los pronunciamientos, de las declaraciones, a acciones más efectivas que evidentemente lleven a Israel a detener la barbaridad que está cometiendo contra Gaza y contra el pueblo palestino, que al final de cuentas somos todos en este mundo, todos somos Palestina en este momento ante semejante afrenta. Hemos escuchado discursos, unos más encendidos que otros. Gustavo Petro, que en su última intervención como presidente de Colombia ante el Pleno decía: o nos juntamos todos para parar esto o realmente perdemos la libertad, ¿no? Es libertad o muerte. Hacía referencia a alguna frase del libertador Simón Bolívar y decía: deberíamos tal vez todos los ejércitos del mundo juntarnos para frenar esto. Es que a eso me refiero, tiene que haber alguna acción práctica, una presión que efectivamente lleve a Israel a detener el genocidio que está cometiendo, ¿no? Porque efectivamente en las propias palabras de Gustavo Petro resuena una verdad profunda, ¿no es cierto? El pueblo elegido es la humanidad, no es Israel. La humanidad, toda la vida en el planeta es el pueblo elegido, los animales también, la vida, la biodiversidad, etc. Es eso por lo que tenemos que pronunciarnos para defender, porque de otra manera estamos en las inmediaciones de una desaparición de la vida misma en nuestro planeta. Increíble, increíble estar relatando y viviendo estos momentos. No lo hubiera imaginado hace pocos años, sobre todo cuando pensábamos que esos capítulos de la historia de la humanidad habían sido superados a partir de la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra, del Plan Cóndor en la América Latina. Pensábamos que podíamos estar en un mundo de entendimiento entre los diferentes, pero las circunstancias actuales nos llevan a demostrarnos que no tenemos razón para estar confiados ni seguros. De repente, la historia, el refugiarnos en la historia, en la música, en el arte, se convierten en aquellas herramientas que puedan parar la barbaridad actual, que puedan no repetir los errores del pasado
y en ese sentido justamente Sergio ha trabajado en un libro que hace un homenaje, que recupera la historia de un personaje importante como Alberto Villalpando. Efectivamente, bueno, son microespacios de supervivencia, son actos simbólicos que demuestran que la vida puede ser diferente, puede ser mejor en comparación a las barbaridades que hemos estado conversando hace un momento, y en ese sentido recuperar una figura emblemática de nuestra cultura como Alberto Villalpando en un libro de carácter biográfico que he podido escribir gracias a la convocatoria de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, viene a ser un acto de enmienda que nos ilumina, que nos permite tener un poco de esperanza en este mundo actual, Diego. ¿Qué es lo que más le ha marcado de Alberto Villalpando a Sergio de la obra del maestro Villalpando? Su profecía. El libro se llama Alberto Villalpando, profeta de sí mismo. En el proceso de escribir este ensayo biográfico, en el proceso de entrevistarlo al maestro Villalpando, a un punto tomo conciencia de que en realidad lo que él ha hecho en la vida, él mismo lo había profetizado, anticipado desde muy niño y desde muy joven. En un momento de lucidez plena, él enuncia el sentido que tiene estar en este mundo a través del esoterismo, la espiritualidad, y por otra parte el arte y la música. El descubrir que él es coherente con esa profecía, que cumple su propio mandato, que cumple la propia misión para la cual encuentra el sentido en la vida, me parece un hecho verdaderamente deslumbrante que me lleva a tomar la decisión de poner un subtítulo tan sugestivo como el de Alberto Villalpando, profeta de sí mismo. ¿Qué le sorprendió ya al momento de ir recopilando la información, al momento de las conversaciones? ¿Qué no sabía que lo cautivó y lo, diríamos, casi que le puede modificar un capítulo del libro? Bueno, eso, lo que acabo de mencionar justamente. Y también me sorprendió muchísimo descubrir, aunque yo tenía ya algunos antecedentes, la faceta literaria de Alberto Villalpando. Alberto Villalpando ha escrito novelas, ha escrito cuentos, ¿no? No en una producción abundante, pero sí muy significativa. Por ejemplo, en el primer premio de novela Guten Tag, el año 1969, su novela es una novela finalista del concurso, de un concurso que presidió nada menos que Mario Vargas Llosa, ¿no? Una novela que no se publicó porque su temática estaba a contracorriente de las tendencias temáticas de la literatura de ese momento, que era básicamente el tema de la guerrilla, la subversión, las dictaduras, la represión, etc., ¿no? Y bueno, quiero anunciar primicialmente acá que estamos en un proceso de edición con Editorial 3600 para su publicación primicial. Por primera vez se va a publicar esta novela casi 60 años después de Alberto Villalpando. Descubrir esa faceta literaria que él aborda con la misma vocación y profundidad que la música es un hecho que me sorprendió enormemente y que no dudo va a sorprender al país en su conjunto. ¿Nos puede comentar un poco sobre qué trata esta novela? Ya nos entró el bichito de la curiosidad. Un tren viajaba en los ojos de Baní. Es una novela esotérica, es una novela que habla sobre el desdoblamiento de un personaje, sus indagaciones en la interioridad del ser, sus aproximaciones al Dios que, según lo que profesan los esoteristas como Alberto Villalpando desde la Gnosis, es una fuente interna del propio ser humano. Dios está dentro de uno, por lo tanto es un personaje que recorre una travesía hacia esos encuentros y lo hace de una manera simbólica, un poco encriptada en algunos momentos, pero al mismo tiempo en una narrativa argumental que se puede leer perfectamente bien desde cualquier lugar que no sea necesariamente el esoterismo. Esta faceta del esoterismo del maestro Villalpando
lo sorprendió, lo cautivó, lo forzó a buscar más? Yo sabía, he sido discípulo de Alberto Villalpando, 5 años de mi vida en la universidad, todos los días con él, y discípulo de otras maneras, también fuera del aula, a lo largo de la vida. Yo ya conocía la faceta esoterista de Alberto Villalpando. Lo que yo realmente no terminaba de entender es la profundidad con que esa vertiente de su forma de encarar la vida lo condiciona y lo lleva y lo acompaña, lo ilumina para la creación artística, porque él entiende que la creación artística es el resultado de las profundizaciones que uno hace en el ser interior para el encuentro de Dios con la fuerza divina, que se materializa en expresiones o sonoras o literarias, en fin, de esa naturaleza. ¿Qué otras sorpresas nos podremos encontrar en este ensayo biográfico? Bueno, un catálogo de 90 partituras que he podido desarrollar con un rigor específico, títulos de las obras, años de composición, formación instrumental, un recorrido de los itinerarios de Alberto Villalpando, de todas las ciudades que ha transitado, desde su natal Potosí hasta su actual Cochabamba, donde radica, pasando por Buenos Aires, por Moscú, por París, por La Paz, por Santa Cruz, etc. También una identificación de los elencos y directores que lo han interpretado a Alberto Villalpando. Forman parte de un conjunto de informaciones, además de las específicamente biográficas relacionadas a su vida familiar, sus parejas, su convencimiento de que es en pareja donde se engendra la vida y donde se engendra también el sentido de vivirla y de crear arte. Usted dice que actualmente está residiendo en Cochabamba. ¿Dónde fueron estos encuentros? ¿Cuántos encuentros se tuvieron que llevar a cabo? En Cochabamba. Yo viajé a Cochabamba para entrevistarlo, por lo menos unas 4 entrevistas profundas que derivaron en una acumulación de información muy amplia. Tuve la suerte de que alguien, el colega Hugo de Ugarte, hizo las transcripciones de grabación a papel, lo cual facilitó su acceso y su edición, porque obviamente en una entrevista profunda hay un gran desarrollo de las ideas que a los efectos de editar para un texto escrito hay que trabajar bastante, ¿no? Entonces, hablar con él el año pasado en su lugar, donde él se siente a gusto, donde él está ya radicado varios años en un estado de lucidez plena, ha sido algo verdaderamente reconfortante, revelador, estimulante y constituyéndose en fuente primaria, invalorable para la estructuración de este trabajo. Y de repente lo importante es que este reconocido homenaje, como usted decía, se lo hizo mientras se puede conversar, todavía obtener información, como decía, una fuente primaria, y no como suele ocurrir, que hay homenajes cuando de repente el artista ya no está. Sí, y no solo en el sentido del homenaje, sino en el sentido de la publicación de lo que podríamos denominar, como en este caso, una biografía autorizada, porque hay personajes de nuestra cultura ya fallecidos, cuyas biografías han sido cuestionadas, impugnadas por un lado de la familia, por otras perspectivas historiográficas. En este caso, tener el respaldo de la propia presencia y la propia voz de Alberto Villalpando en la configuración de esta propuesta biográfica, la valida como un documento de sustento a quienes se aproximen a su vida y a su obra hoy y en el futuro. Eso creo que tiene un valor muy, muy especial. ¿Qué le dijo el maestro Villalpando cuando habló por primera vez y le mencionó que se va a escribir un libro que está a cargo suyo sobre su vida? Fue reticente, pero fue reticente por humilde, ¿no? Me dijo, no, yo no quiero eso, no creo merecerlo, en fin. Y le dije, bueno, maestro, lo hago con el compromiso de que pues eso esté refrendado enteramente por ti, y lo que no convenga pues no iría, pero si no quieres que se haga esta biografía, pues
retiramos el proyecto, no hay ningún problema. Se tomó unos días y después aceptó la propuesta. Hicimos un cronograma de entrevistas y a lo largo de las entrevistas su entusiasmo fue creciente, porque de verdad puedo dar testimonio, como el libro mismo lo hace, de que no se guardó nada en ninguno de los aspectos que hemos tocado, que pasan desde la estética, la técnica, las cuestiones de Bolivia, la política, la familia, la amistad, etcétera, etcétera. Todo eso encontramos en el libro. Encontramos en el libro, exactamente. Hay un capítulo referido específicamente a las mujeres, ¿no? El eterno femenino, como llama él, a partir de una cita de Goethe. Hablamos también de los amigos, ¿no? Él hace un gran desarrollo de su amistad con Jaime Sainz, con dolores intrínsecos de una amistad rota por circunstancias que la propia biografía lo devela. Hacemos un detenido recorrido por cómo crea música Alberto Villalpando, cuál es su método de crear música, cuáles son sus procedimientos de hacerlo, que van entre lo técnico y lo místico, cosa interesantísima de abordar, por mencionar algunas cosas. ¿Este libro ya ha sido presentado formalmente o va a ser presentado recién? ¿Habrá una serie de presentaciones? No sé si de repente está previsto en Cochabamba con la presencia del maestro. Hemos presentado, la primera presentación ha sido en Cochabamba el 22 de julio, con la presencia de él, una feliz situación que nos alegra mucho haber realizado en el aula magna de la Universidad Mayor de San Simón, de la cual él es doctor honoris causa, y con participaciones muy importantes de gente que ha hecho valoraciones al libro. Anoche hemos hecho una presentación en La Paz que, como digo yo coloquialmente, aquí está la barra de Villalpando. Entonces hemos tenido una sala colmada en el espacio cultural de la Embajada de Brasil, con intervenciones también muy importantes que han valorado el libro, y está proyectada una presentación en su natal Potosí para el mes de noviembre, por el aniversario cívico de Potosí y por el aniversario del propio maestro Villalpando, que el 21 de noviembre cumplirá 85 años. Así que todo eso se viene todavía este año 2025. ¿Le parece si, a propósito de Potosí, le hacemos un pequeño homenaje al maestro Villalpando, esta canción que está dedicada a él? Claro que sí. La escuchamos un poquito. Potosino soy, titula, su tierra natal. De Iporre Salinas. Exactamente. De Humberto Iporre Salinas. Y la interpretación esta vez está a cargo de Carla Derpic y Mauricio Copa. Escuchamos un poquito y seguimos hablando con el maestro Prudencio.
nuestro pequeño homenaje desde este espacio. Un fuerte abrazo a Alberto Villalpando desde acá hasta Cochabamba y a toda su familia. Sergio, noviembre es un mes especial porque es el aniversario de Potosí. Ahí van a presentar el libro y también nos decía es el cumpleaños del maestro Villalpando. ¿Qué tan importante y qué tan fuerte es para el maestro Potosí? Es gravitante, no solo por el hecho de haber nacido ahí y de provenir de familias potosinas muy preclaras, sino por el hecho de que él relata en la propia biografía la forma en que Potosí lo marca desde su fuerza telúrica, desde su paisaje, desde su cultura originaria, desde su historia doliente de la minería, de su historia doliente colonial, de sus fantasmas circundantes, etcétera, etcétera, que bueno, hacen de Potosí un lugar especialísimo, no solo en nuestro país, sino del mundo. Él cataliza todo eso, toma conciencia de dónde está, ¿no? Y lo lleva a configurar una identidad muy particular como ser humano y como músico, y a manifestarla a través de su obra creadora a lo largo de su vida, porque él se va a los 18 años de Potosí, 18 años en los que absorbe profundamente todo lo que acabo de mencionar y nunca más vuelve a Potosí. Sin embargo, esas cualidades profundas de la marca potosina las lleva hasta el día de hoy y se las puede escuchar en su música. En esta conversación que tuvo, ¿fue una sola con el maestro Villalpando? ¿Cuánto tiempo duró? No, hicimos varias conversaciones, porque de hecho eran entrevistas profundas en el sentido de que los dos quedábamos agotados, ¿no? Porque entrábamos a la minucia, al detalle, él evocaba, él recordaba, él traía a colación vínculos con determinadas personalidades de su vida, tanto en Potosí como en sus itinerarios posteriores, ¿no? Se detiene mucho en las figuras de Marvin Sandy y Florencio Posadas, dos potosinos congeneracionales de Villalpando, fallecidos ambos muy prematuramente, pero con quienes configura una especie de tríada comprometida con esa profecía de trabajar para Bolivia, que Villalpando al final es el único que alcanza a cumplir a lo largo de un recorrido de vida importante. ¿Cuántas horas habrá conversado para este libro? Y calculo que unas 14, 15 horas hemos conversado, porque claro, en cada tema nos hemos detenido, le hemos dado su tiempo, y después, claro, editar eso ha sido un trabajo importante. También medir las cosas que se transcribían o no, porque había que ser fiel a los testimonios de Villalpando, pero en muchos casos reservando algunos aspectos que no contribuían a un documento que ha de tener un valor historiográfico de trascendencia. Entre estas 14 horas muy ricas seguramente, y como para preservarlas como un tesoro y algo que esa espinita que se pudo sacar de repente, Sergio, ¿qué temas le sorprendieron que le iba conversando, que de repente no estaban en la agenda y que mostraba alguna faceta medio oculta, más allá de la obra? Bueno, a mí en ese sentido no me ha sorprendido, pero sí me ha llamado la atención, son sus posturas políticas en un país que está altamente politizado de siempre, ¿no? Él marca una distancia con la política muy clara. O sea, él se declara, se proclama a sí mismo ajeno a la política. Ajeno en el sentido de que él dice, no la entiendo, pero no solamente que no la entiende, cosa que yo personalmente dudo, sino que es una herida familiar. Él es hijo de don Abelardo Villalpando, que fue un dirigente muy notable del Partido Comunista Boliviano, fue rector de la Universidad Tomás Frías, de manera que la vida familiar se transversalizó por el exilio del papá de Alberto,
por una familia sin padre en muchas circunstancias, sostenida por la fortaleza de una madre, es decir, episodios de la vida familiar, personal, que llevan a Villalpando a tomar una distancia con la política y alejarse de esa inquietud como parte de sus prácticas personales. Cuando dice dudo que no sepa o no entienda la política, es porque a lo largo de su obra entiende que muchas de las partes están... Claro. Es decir, el solo hecho de optar por Bolivia ya es una decisión política, ¿no? Es una profecía que tiene una connotación mística, pero en el fondo es una apuesta a la carta más difícil, ¿no? En un país donde las condiciones no son las mejores para desarrollarse como compositor, él opta por venir a Bolivia y vincularse profundamente con las fuerzas más intrínsecas de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro paisaje, ¿no? Y enganchar su creación musical en esas fuentes, ¿no? En las propias manifestaciones de las músicas indígenas de Potosí, él lo cuenta. Dígame si eso no es un hecho político, ¿no es cierto? Y también cuando él habla de sus cuestionamientos a la plurinacionalidad que hoy está en la agenda, ¿no? Él lo hace desde un lugar completamente atendible, ¿no? Él dice, fue muy positiva la enmienda del reconocimiento a las diversidades en el país, pero eso hay un riesgo de que nos lleve a una desintegración. ¿Por qué no podemos ser todos bolivianos simplemente? Lo dice él en su tesis, ¿no? O sea, reflexiona lo político, creo que intrínsecamente tiene una postura, una posición, pero no se asume como un ser político de práctica militante, digámoslo así. Esta obra, ¿dónde está disponible para la gente que quiera adquirirla, que quiera leer, que quiera reconocer, conocer en algunos casos, de repente algunas generaciones más nuevas, al maestro Villalpando? Está en todas las dependencias de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, la propia sede de la calle Huachalla, aquí en La Paz, en los repositorios Museo Nacional de Arte, MUSEF, Casa Nacional de Moneda, Casa de la Libertad, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Centro de la Cultura Plurinacional en Santa Cruz, son los espacios donde se está vendiendo esta publicación como parte de la Biblioteca Biográfica del Bicentenario que la Fundación Cultural ha emprendido exitosamente este año. Acá tengo otro tema sobre un homenaje, un performance sonoro que está haciendo Sergio, ya poniéndole, diríamos, un paréntesis al libro, con César Junaro y Esperanza Telles. Sí, estamos yendo a Santa Cruz, invitados por el Instituto Goethe, el Centro Cultural Alemán. Vamos a hacer, es un performance sonoro que ya lo hemos hecho aquí en La Paz unas 3 veces, que ha llamado mucho la atención y que para nosotros es muy, muy especial poder hacerlo allá, porque es una performance casi en comunión entre 3 personas congeneracionales, como somos César, Esperanza y yo, los 3 provenientes de experiencias en la música, de diferente rango y categoría, pero donde nos congregamos para celebrar un momento yo llamaría de tributo al sonido como espíritu, y al mismo tiempo hacer un homenaje que no quiero revelar a quién es, porque la presencia en la performance propiamente la revela, pero que de alguna manera es una enmienda de la que hablábamos al principio de nuestra entrevista a los tiempos que estamos viviendo actualmente en diferentes órdenes de la vida. Esto será el próximo viernes, ya. El próximo viernes 3 de octubre es en el Centro Cultural Alemán en Santa Cruz, es acceso libre, es a las 7:30 de la noche. Y pues esta performance, sin poder anticipar mucho de qué va en términos representativos, viene muy a cuento en el contexto del Santa Cruz actual, de su situación medioambiental, que por lo tanto esperamos tener allá unos interlocutores consistentes como siempre Santa Cruz ha dado. 19:30 horas, ahí está la dirección, en el auditorio justamente del Centro
del Get Centrum en la 24 de septiembre, en la calle 24 de septiembre. Este es en el centro de Santa Cruz de la Sierra, el próximo viernes, ingreso libre, una cita imperdible con 3 artistas tremendos, 3 músicos destacados del ámbito nacional, y ojalá pronto se repita nuevamente acá en La Paz. Ojalá, y en otros lugares con también. esa disposición. Y en otros lugares también veremos qué canta el fin de año y el próximo año. Sergio, muchas gracias Al por contrario, acompañarnos. Diego, encantado de estar acá. Muchísimas gracias por las preguntas tan motivadoras que me has planteado, y un saludo a través tuyo y de tu programa a toda la audiencia, teleaudiencia del país. Muchas gracias a usted. Sergio Prudencio, músico, compositor, y ahora también presentándonos esta faceta de escritor a propósito de este ensayo biográfico del maestro Alberto Villalpando.